Aceptar las críticas. Número 31. Martes, 3 de julio de 1750. Yo no me atrevería a defender mis desviadas costumbres, ni a esgrimir defensas engañosas en favor de mis vicios. Ovidio. Pese a haberse generalizado la costumbre de admitir que la razón es falible y los conocimientos del hombre son escasos, lo cierto es que quienes no tienen empacho en reconocer los defectos de la naturaleza humana se comportan de tal manera que es fácil sospechar que sus manifestaciones no son del todo sinceras. Como poco, cabe pensar que muchos de ellos lo hacen reservándose la opinión favorable que tienen de sí mismos, y que tan prestos como se muestran en dar por perdida la causa de sus vecinos, asimismo aspiran fervientemente a que se los considere libres de imperfecciones en su comportamiento y de errores en sus opiniones. Siempre que se observa un rechazo meridiano y pertinaz a cualquier forma de refutación, por clara que sea, o a los reproches, por más delicadeza que se hubiera puesto en formularlos, podemos estar seguros de que algún privilegio oculto ha sido agraviado. Y es que así como no es posible perder lo que nunca se ha tenido, o solo se creyó poseer, o verse despojado de algo a lo que no se tiene ningún derecho, es razonable suponer que quienes estallan de ira a la menor contradicción o a la más leve crítica, dando así a entender que se consideran ofendidos, lo hacen porque se imagina que alguno de sus viejos privilegios ha sido quebrantado o alguien se ha atrevido a usurpar una cualquiera de sus prerrogativas naturales. Equivocarse. Si tales fueran capaces de suponerse propensos al error, no debiera ser considerado algo vergonzoso o extraordinario. Así que no hay razón para que se sientan tan turbados por descubrir lo que ya sabían, o con tanto denuendo se revuelvan contra una agresión que no los despoja de nada que puedan considerarse autorizados a poseer. Dícese de un filósofo que, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, se limitó a comentar: «Ya sabía que mi hijo era mortal». A quien sabe distinguir un error le basta con aprender a reconocer sus propios defectos, y de este modo, en vez de meditar artificios y rumiar agravios, ser capaz de ver en lo que no son sino simples descuidos, meros accesorios de la humanidad, y sosegarse al descubrir que siempre supo que el hombre es un ser falible. Si es cierto que nuestras pasiones suelen inflamarse ante cualquier novedad, ¿qué duda cabe que la posibilidad de mostrarse proclive a las falacias del raciocinio o las imperfecciones del saber sea, para la mayor parte de la humanidad, un hecho completamente novedoso? En cualquier caso, basta con frecuentar cualquiera de esos grupos humanos en los que no rige forma alguna de jerarquía reconocida y efectiva para topar con manifestaciones de ira desbocada, únicamente fruto de discrepancias acerca de asuntos en los que ninguno de los contendientes tiene más interés que el fomentado por la falta de voluntad para ceder ante cualquier opinión susceptible de desvelarle a cualquiera de sus miembros la bochornosa evidencia de que no tiene razón. He oído decir que uno de estos ejemplares, tras promover un par de doctrinas filosóficas erróneas, se negó a reconocer los experimentos que habían servido para refutarlas. Pero la mera observación cotidiana ofrece abundantes ejemplos de la capacidad para elaborar subterfugios y evasiones con la única finalidad de librarse de la aplastante evidencia de pruebas irrefutables, así como la oportunidad de constatar cuán fácilmente se alteran los argumentos originales o se desfiguran a conciencia los de la parte contraria, o los puntos de vista más diáfanos son envueltos en una nube de confusión precisamente por quienes defienden la postura contraria. De todos los mortales, los más seriamente infectados con esta variante de la vanidad parecen ser los que integran la raza de los escritores. Como su reputación está basada exclusivamente en su discernimiento, han desarrollado una sensibilidad exacerbada a cualquier ataque a su reputación literaria. No estará de más recordar que no pocos hombres con reconocidas aptitudes se muestran perfectamente capaces de poner todo su empeño en mitigar incongruencias y resolver contradicciones, mas al mismo tiempo hacen oídos sordos a las críticas que inevitablemente acompañan cualquier actividad humana, pero que ellos se muestran incapaces de aceptar, salvo cuando les conviene, con tan vana como ridícula impaciencia, pregonar a los cuatro vientos que son trascendentales. Dryden, dotado como estaba de generosa imaginación y arrojada pluma, y no infrecuentemente dado a incurrir en inexactitudes, tuvo alguna vez que arrostrar burlas por haber dicho en una de sus tragedias que «yo persigo la suerte, mi veloz perseguidora». Que no haya quien sea capaz a la vez de perseguir y ser perseguido era, desde luego, una evidencia demasiado llana para reparar en ella.
En todo caso, aparentemente Dryden cometió este error porque se dejó engañar por el doble sentido de la palabra suerte, que en la primera parte de su verso asocia la idea de fortuna y en la segunda a la de muerte, cuando lo que quería decir era: aunque la muerte me persigue, no pienso resignarme ni perder esperanza, y en cambio perseguiré yo la fortuna, dispuesto a hacer y a padecer lo que sea preciso. No llegó a decirlo tan explícitamente, ya que Dryden decidió no dar la razón a sus críticos y nunca confesó que se dejó coger desprevenido por una ambigüedad del lenguaje. Pero al hallar venturosamente en Virgilio la descripción de un hombre que da vueltas en redondo y en la que aparece la expresión «así mismo se persigue y huye», sentenció: «Este es el pasaje que imité al escribir el verso que mis críticos estuvieron encantados de reprocharme por su insensatez. Y no es que no haya escrito ninguna, lo que pasa es que no han tenido la suerte de descubrirla». Cualquiera comprenderá lo absurdo de querer librarse de la crítica con tan vulgares fingimientos. Y ni uno solo de los lectores de este poeta habría estado dispuesto a venerarlo menos si él se hubiese mostrado lo bastante consciente de su superioridad para afrontar esas nimiedades y reconocer que a veces podía cometer errores, movido por su agitada imaginación y la fertilidad de sus ideas. Hay que darse por contento cuando este tipo de temperamento se pone de manifiesto solo en detalles sin importancia, con los que se puede acertar o errar sin consecuencias para la virtud o la felicidad de la humanidad. No hay que preocuparse por ver que alguien insiste en un proyecto que sabe que es irrealizable, y que vive en una casa incómoda porque él mismo se empeñó en construirla así, o lleva un abrigo con un corte extraño porque cree que si insiste en lucirla, esta prenda acabará poniéndose de moda. Son comportamientos absurdos, que duda cabe, pero no son más que eso, y por extravagantes o ridículos que parezcan, difícilmente pueden afectar a otros. Pero sucede con esta forma de orgullo que basta con cultivarla para que acabe cebándose en asuntos de mayor calado. Vuelve a los hombres proclives a justificar no solo sus errores, sino también sus vicios, a persistir en actividades que su propia sensibilidad reprueba, únicamente para que no parezca que hacen mella en ellos las críticas o que pueden aprender de los consejos que reciben, y a acechar sofismas que les permitan confundir los más elementales principios y zafarse de sus deberes, y todo ello para disimular que son incapaces de emprender aquello que no pueden defender. Que quien haya comprendido que esa forma de vanidad se encuentra tan extendida que podría conducirlo a tales extremos de corrupción, antes de lanzarse a defenderla se pare un momento a considerar las consecuencias de un comportamiento que se sabe a punto de abrazar, no porque se lo haya dictado la razón, sino empujado por la violencia del deseo, arrebatado por un repentino apasionamiento o seducido por las muelles insinuaciones de la tentación, que se abre paso con el imperceptible avance de la culpabilidad. Que piense detenidamente en lo que se dispone a hacer al obligar a su entendimiento a fomentar precisamente los apetitos que su principal obligación debiera consistir en coartar y corregir. Tan pocos artificios se necesitan para defender la causa de la virtud, y tan fácil es, cuando han sido desvelados, distinguir entre el bien y el mal, que estos apologistas rara vez consiguen ganar nuevos adeptos para su secta, y sus falacias logran engañar solo a quienes tienen el discernimiento nublado por sus propios deseos. Lo más que puede esperarse de una adecuada aplicación de estas facultades es convencer a los oyentes de que el hombre que creían conocer tan solo es de hecho un inútil, que la corrupción de sus modales también ha contagiado sus principios, que cualquier esfuerzo por curarlos está condenado al fracaso, y que lo único que cabe hacer es alejarse de este foco infeccioso o acabar con su poder de destrucción. E incluso, si este personaje fuera capaz de engañar a su público con versiones parciales de los hechos o enrevesadas aplicaciones de causas remotas y confusas concatenaciones de ideas que, dado que admiten más de una combinación, son susceptibles de variar según el ángulo desde el que se miren, es más, aun si consiguiere, como a veces sucede, sembrar la confusión en seres débiles y bien intencionados, o cautivar con el atractivo de su destreza a mentes jóvenes todavía indecisas en cuanto a sus principios y que la educación no haya fortalecido o la experiencia aleccionado, incluso así, ¿qué alcance tendría su victoria? No hay hombre que sea capaz de pasarse toda la vida en estos juegos. La vejez, la enfermedad o la soledad le traerán algunas horas de profunda reflexión, y entonces no le servirá de consuelo pensar que la ha dedicado a extender el dominio del vicio y justificar crímenes ajenos.
y que nunca conocerá el alcance de su propia maldad ni podrá reparar todo el daño que ha causado. Quizá no haya, en las abundantes reservas de angustias imaginarias, pensamiento más torturador que ser consciente de haber sembrado la corrupción adulterando los valores, saberse responsable no solo de haber apartado a los otros de la senda de la virtud, sino también de haber cegado el camino por el que hubiesen podido regresar, de haberlos vuelto insensibles a la belleza y solo atentos al placer y acostumbrados a atender únicamente al canto de las sirenas de su propia destrucción. Pero esta costumbre aún entraña otro peligro, y es que quienes no consiguen engañar a otros con frecuencia triunfan engañándose a sí mismos. No paran de tejer sofismas hasta que su propia razón queda atrapada en sus redes, y una y otra vez repiten sus argumentos hasta quedar completamente convencidos. A fuerza de discutir, se muestran sinceros al defender su causa, y como viven buscando razones con que apuntalarla, acaban convenciéndose de haberlas hallado. Llegados a este punto, se encuentran a un paso de sumirse en la maldad y corren el peligro de morir sin que vuelva a surcar su mente el destello de razón que su contunaz orgullo apagó. Por lo general, a quienes más difícil es imputar defectos en sus acciones o virtudes son los mismos que no tienen empacho alguno en confesarlos. Por no decir nada de otros ejemplos de grave y portentoso alcance, la humanidad de los confesores, las lágrimas de los santos, los terrores ante la muerte de personas ilustres por su piedad e inocencia. Es bien sabido que César consignó por escrito los errores que había cometido en sus guerras de la Galia, y que Hipócrates, cuyo renombre tal vez supere en punto a excelencia racional el de César, dejó advertida a la posteridad del error que había cometido. De tal suerte, comenta Celcio, que confesar sin rodeos ni afeites los errores cometidos es lo que conviene a cualquier hombre que sabe que en todo lo demás no peligra su integridad. Como en todo error hay bajeza, quien tenga en estima su propia dignidad ha de procurar retractarse en cuanto descubra que ha incurrido en alguno, sin temer más reproches que los de su propia conciencia. Y así como la justicia reclama reparación para el daño causado, es deber de todo el que hubiese corrompido al prójimo con sus mañas o ideas erróneas hacer lo posible por divulgar su desmentido entre quienes adoptaron sus errores, de modo que quienes por su ejemplo fueron llevados al vicio, también por su ejemplo puedan enmendarse.